Bienvenidos a Pan para tu Matate. Hoy tengo a un invitado muy especial, a mi querido amigo Ulises, egresado de la gloriosa y centenaria Escuela Militar de Música, maestro Rafael Álvarez Ovalle. Y este podcast va enfocado a la vida realmente de músico militar. ¿Cuál es nuestro diario vivir? ¿Qué experiencias hemos tenido a lo largo de la vida militar como músicos? Y bueno, así que escuchemos las historias. Ulises, bienvenido. Sabes que te aprecio bastante, hoy compartiendo Voy compartiendo una tacita de café. Perdón, el capuchino, perdón, está un poquito salido del No, es el capuchino. Así es el capuchino. Entonces, quiero que tus experiencias pues lleguen a nuestros alumnos, ¿verdad? Porque al final ellos son el futuro, ¿verdad? Queremos que ellos hagan algo novedoso, hagan cosas extraordinarias, que yo sé que lo van a lograr porque nuestros maestros, con lo poco que pudieron, nosotros hemos logrado llegar hasta donde estamos. Entonces, yo considero de que así como estamos nosotros y le estamos dando a ustedes herramientas mucho más novedosas, cosas que no teníamos nosotros, no teníamos computadoras, no teníamos celulares, no teníamos redes sociales, no teníamos nada de todo esto. Y pues, viejitos como nosotros, que estemos utilizando esto, pues... Yo estoy en primero arroz. Pero cocido. Arroz para... Así que, Ulises, él es, quiero presentarles, él es Ulises Martínez, él es teniente director de la banda de la gloriosa Sexta Brigada de Infantería. Así que, ¿cómo fue tu vida al momento de graduarte? Iniciamos con tu historia en la Escuela Militar de Música. Y decimos qué promoción sos también. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación a este espacio. Ah, no digo, café. A este espacio. Bueno, realmente mi historia en la Escuela Militar de Música fue un poco complicada porque yo venía de intentos fallidos en otras instituciones educativas. Como todos nosotros. Y mi mamá dijo, en ese entonces en la escuela únicamente se pagaba el descuento de unidad, el descuento de compañía, que eran 10 quetzales. Mi mamá se enteró por ahí de la existencia de la escuela y me dijo, mira, no te estoy preguntando si quieres, te vas a ir a estudiar. Como mi historia. Cuando yo llegué a la escuela, mi objetivo era, bueno, voy a sacar mi tercero básico y me voy a la chingada de aquí. Porque yo no quería ni ser militar ni ser músico. Esas eran dos cosas que estaban completamente lejos de mis intereses. Terminé el primer año, pasé al segundo año y en el segundo básico me volví estúpidamente enamorado de la música. Y yo dije, esto quiero hacer. Y se reforzó más mi decisión de muchas veces que mi capitán Santiago, que en paz descanse, tan asimilado, Alberto Santiago, que era el famoso sí, que era en ese entonces el encargado del área artística de la escuela, él decía, todo lo que yo tengo se lo debo a la música. Como Cuy Salomé, para todos los que recuerdan. Me enamoré de una linda señorita. De una linda señorita. Pero él decía, porque yo lo veía llegar en su carro, lo miraba nítido, y yo decía, algún día yo quiero eso para mí. Y no tengo ni Eso lo voy a censurar. No tengo nada, pero por lo menos vivo de la música. O sea, le estoy copiando la plana a mi capitán Santiago, el fondo capitán Santiago. Entonces, a partir del segundo básico, entonces dije yo, no, esto quiero hacer, y me enfoqué en eso. Tanto me enfoqué en eso que perdí todas las clases académicas. Y me imagino que el profesor Ignacio fue tu... Uno de ellos fue Ignacio, el famoso Nacho. ¿Cómo estamos jóvenes? Saludos, Nacho, por los deditos doblados. Y pues esa fue mi vida en la escuela, me gradué. Hace un año sin más que hacer. Aquí hay una historia bien interesante, fíjate vos, porque cuando yo terminé mi quinto bachillerato, que me gradué. Al final sí te lograste graduar. Me graduaron. Llegué yo a recoger unas cosas que había dejado en mi papelera. Cuando llegué, una de las alumnas de las antiguas que estaban ahí, que eran mis nuevas en ese entonces obviamente, me dijo, mire, fíjese que en el colegio, había un colegio que se llamaba Alma Mater, estaba cabal enfrente de donde pasaba la 63, ahí sobre la 32 avenida. Me dijo, mire, fíjese que ahí en el Alma Mater estamos con un profesor de música. Y yo decía, yo no quiero dar clases. Yo no quiero dar clases.
Total que me fui a la estación, a esperar en la 63, a esperar el bus, y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba. Yo con la armonía que me habían dicho que en ese colegio, que estaba enfrente de donde yo estaba, Había una plaza. necesitaba un maestro de música. Dije, ¿qué tanto has de decir? Dije, lo peor que me pueden decir es no. Entonces fui, mire, fíjese que me enteré que por aquí necesita un maestro de música. Pase adelante, por favor. Y le digo, gracias. Entonces, mire la. Y me imagino que eras un chavito, porque recién graduado. Sí, era un güiro de 20 años. Oiga, Pero pues, o sea, güiro de salir al mundo. Sí, exacto. Tu primer trabajo, me imagino. Mi primer trabajo formal, ¿no? Sí. Entonces me llevaron a la oficina de la directora y me dijo, bienvenido, me dijo, pase adelante. ¿Qué me trajo, man? Yo, pues, vengo cargando un traje de que dije cuando me gradué, ¿verdad? No, ¿qué me trae? Me trajo su papelería, me trajo su currículum. Disculpe, le dije, fíjese que yo no sabía que estaba esta plaza, hasta ahorita me acabo de Yo enterar. necesito trabajo, Trae su pidiéndole DPI. a Dios no encontrar. Y cabal, exactamente, buscando trabajo, pidiéndole a Dios no encontrar. Trajo su DPI y me dijo, sí, le digo que lo hago. Con eso empecemos, me dijo. ¿Cuándo puede empezar? Mañana es la primera clase. Mañana. Y su planificación, se la dejo. Se la quedo de. Yo, obviamente, fijo, o sea, alguien que se prepara para la docencia, pues tiene todas estas herramientas didácticas y pedagógicas, que obviamente en la escuela no te las van a dar. Porque no te preparan No para están eso. preparando maestros. Entonces, así con nulo conocimiento de todas esas herramientas, me tiré al agua para dar clases ahí en ese colegio. Y lo interesante fue que en julio de ese mismo año quedó vacante una plaza en la banda de Mariscal Zavala. Y pues fui a aplicar, ¿no? Gracias a Dios se me dio la oportunidad. A finales de ese mismo año, cuando estaban liquidando a los profesores, o sea, les estaban dando lo del año para ver si renovaban contratos y todo eso, había una maestra que no muy me tragaba porque obviamente ella sabía que yo carecía de todas esas técnicas, de todos esos conocimientos pedagógicos. Y eras un alumno recién graduado. Sí, o sea, era un patojo que no sabía nada. Y ahora tampoco. Pero ahora ya Ya, con más años de ¿Y cómo? vida. Kilómetros Sin recorridos. saber nada, pero con años de vida. No, y de Entonces- verdad que no te llevaban lejos. Entonces, ajá. A 500 kilómetros. 367 para ser exactos. La maestra esta no me llevaba muy bien, entonces nos estaba llamando uno por uno los maestros. Cuando llegó mi oportunidad, la directora me dijo, ¿qué planes tiene, profe? Pues yo me quiero ir. Porque yo me había examinado para la plaza, yo le dije, yo quiero ser músico para la ministerio. Bueno, me dijo, mire, si en dado caso no se da, aquí usted tiene las puertas abiertas. Yo, qué bien, me sentí muy bien. Cuando entró la maestra, que no me llevaba bien, salió llorando. O sea, porque la echaron a la chica. Y la que tenía las herramientas. La Vero, sí, pobrecita la Vero. Yo no tengo nada en contra de ella, pues, pero Se me acabó el regalón. cabal. Pero esa fue mi historia. Y después, cabal, en el 1 de marzo del 2010, causé alta en el Mariscal Zavala. Y en ese cambio de trabajo, que fueron muy distintos, o sea, laborar como docente es muy distinto a ya trabajar como músico profesional en una banda militar, ¿verdad? Con diferentes ambientes de trabajo, ¿verdad? Porque ahorita ya iniciamos con tu historia como alumno, las cosas que tal vez no vamos a entrar a profundidad, solo los de la Escuela Militar de Música sabemos. Solo para conocedores. Sabemos lo que se vive en la escuela, y gracias a Dios, o afortunadamente podemos decir que la escuela ha ido cambiando en ese sentido. Creo que la escuela en la que mi padre estuvo fue muy distinta, muy difícil. Claro, a la que vos a la que yo estuviste, a la que yo y a la que estuve vos estuviste, completamente. Y a la que están y ahora. a la que ¿no? están Sí. otros, ¿verdad? Entonces, y cada quien mira los problemas a diferente nivel o las dificultades en las que se están viviendo, ¿verdad? Pero eso será otro tema. Ahorita queremos saber más de tu vida, ¿verdad? ¿Cómo es que pasaste, porque queremos ver todas tus etapas, cómo pasaste de alumno? Ya entendimos que pasaste ya directamente a ser un maestro de música en una escuela y después pasaste ya como músico militar a una banda militar, ¿verdad? Pero, pues, para todos los que lo conocen, él hace stand-up.
¿verdad? Es comediante también y es actor y bueno, un montón de cosas, de cualidades que Ulises tiene. Y queremos conocer eso, cómo es que has podido convivir con las dos vidas, ¿verdad? Bueno, aparte de tu tercera vida. Pero no, ahorita queremos escuchar la vida, cómo pasaste de esa tu etapa a ser ya músico de una banda militar. Tu experiencia como músico militar en una banda. ¿Era lo que pensabas vos que iba a ser o definitivamente no era lo que vos esperabas? Sí, definitivamente cualquiera que sabe cómo es la vida militar no me va a dejar mentir que es completamente un giro de tuerca. Giro de tuerca en algunos casos inesperado, ¿verdad? Porque uno tiene una visión, uno tiene una perspectiva de cómo es que posiblemente funcionen las cosas, porque una cosa es vivir la vida militar de alumno, con las responsabilidades, las cosas que uno tiene que hacer como alumno, a las cosas que uno ya hace como un asalariado, porque en eso te convertiste. Sí, porque me imagino que lo que pasa, como alumno hacer música porque te nace, es de corazón. Pero yo he sentido, sin ofender a la mayoría de bandas, que ya no lo hacen de corazón. Esa es la diferencia que impacta la banda de la Escuela Militar de Música. Que estos patojos se ponen en un escenario, se transforman en profesionales y lo hacen con pasión, con corazón, no por un salario, como se está diciendo, salariado. Ya, pasas allá, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y lastimosamente en eso se convierte. En un trabajo que, bueno, me están pagando, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Fíjate que es bien interesante este tema, porque ahí es donde viene esta frase de no olvidar de dónde vengo, de qué es lo que soy, quién soy. Porque ciertamente cuando sos alumno en la escuela, pues haces lo que haces y vas a las presentaciones, desfiles, conciertos y todo esto, y lo haces únicamente por el amor a lo que sos, pasión, a la pasión, o sea, el gusto por pertenecer a la banda de la escuela. Cuando ya empiezas a devengar un sueldo como parte del Ministerio de la Defensa, siendo artista, porque eso es lo que somos, eso es lo que somos artistas, ya la cosa cambia un poco. La cosa cambia un poco, no solo por el hecho de que se vuelve una rutina, sino que ya venís desgastado de todo lo que hiciste cuando estuviste en la escuela. ¿Sí? Y eso es algo que es latente. Entonces, por ejemplo, alguien que viene de la vida civil, por ejemplo, sin demeritar, porque no voy a hablar mal de los músicos que vienen de la vida civil, que no se han preparado. Algo para antes. Chuñas. Yo he conocido músicos ¿Qué son chuñas? Que son chuñas, que son preparados en otras academias, que son excelentes músicos. Aparte de eso, son excelentes militares. O sea, y ahí podemos mandarle un saludo a uno de los chuñas más importantes de Guatemala, que es Lord Mudo. Que es un chuña, pero es un buen militar. También a Porón González, que fue bajista de Mariscal Zavala. Ese pisado, vamos a cortar ahí. Él era preparado en una academia X, en la vida civil. Pero si alguien me enseñó, era muy buen músico, pero si alguien me enseñó también cómo ser militar, ser músico militar de verdad, fue por un González. Y yo a ese señor le debo muchas cosas. Porque cuando yo llegué a Zavala, miramos, él me odiaba. Me odiaba. Yo creo que tenía una fijación conmigo ese señor de andar encima, chingando. Y hasta el punto que de repente coincidimos en algunas ideas o compartimos en algún momento y él ya bajó la guardia, ya me adoptó como compañero, como compañero. Digamos porque te estaba enseñando la vida militar, sí. A pesar de ser chuña. Y yo hasta la fecha yo guardo un gran cariño, un gran respeto y un reconocimiento a Porón González, porque si él no hubiese sido así, otra historia hubiera sido. Otra historia porque él me empujó, o sea... Tal vez ni idea te estudiaras. Exactamente, ya me hubiera ido. Él me empujó a muchas cosas, él me empujó a ser mejor, Y por eso, gracias a Dios, después de 6 años en el Mariscal Zavala, me fui para la banda marcial. Y ahí te conocí yo ya como compañero de trabajo. Que no es gran cuate, pero no se lo recomiendo. Es un gran amigo, pero ve. Como amigo, buena onda, pero no se lo recomiendo. Qué interesante esto, porque existen a lo largo de los podcasts que vamos a estar viendo en mi canal, existen varias, que muchos se ofenden, ¿verdad?
que están graduados en otras instituciones que les decimos chuña, se ofenden, pero en realidad no debería ser una ofensa esa palabra chuña, porque nos referimos los músicos militares a ellos, ¿verdad? Y que nosotros valorizamos a muchos de ellos que son muy buenos, ¿verdad? No todos, por supuesto, igual que la Escuela Militar de Música, no todos han salido muy buenos, ¿verdad? No todos han sabido guardar esa digámosle, esa mística. Y también están otro género de músicos militares que han existido en el ejército, que están los famosos pichacos. Eso más adelante vamos a invitar. Esos son más antiguos. Esos son más antiguos todavía. Esperamos invitar a un pichaco aquí a que esté en nuestro podcast, ¿verdad? Yo pues creo que ya no hay ninguno vivo, pero el último era, creo yo, si no es que habrá alguien más y que nos pueda que nos cuente, ¿verdad? Pero yo bolas, creo que fue uno de César Sasso, ¿verdad? Un gran amigo mío, aparte era pichaco. Él estuvo ahí en los pichacos. Pichacos se los voy a del hospicio, ¿verdad? Que ellos fueron abandonados y fueron formados como músicos ya en el hospicio y ellos entraron ya como músicos militares. César Sasso, creo que su primer comando militar fue Cobán. Ya estuvo como músico militar y después, pues, años más adelante, músico de línea. Más adelante, pues, gran directorazo de la banda sinfónica marcial, ¿verdad? La vida del músico militar de verdad es muy complicada. El problema de nosotros que ha sido es que la falta de educación, conciertos didácticos que la Escuela Militar de Música da, en hacerles ver que esa escuela es muy importante artísticamente, ¿verdad? Porque hoy en día la historia, yo no sé por qué la historia se ha encargado de ocultar que Rafael Álvarez Ovalle estudió en esa escuela. Fue militar, estuvo de alta. ¿Dónde me dejas a Germán Alcántara, que fue a agarrar su fusil y fue al frente? Ajá, o sea, esa historia no se la sabe. Esa historia no se la sabe. Y Rafael Álvarez Ovalle, que estudió en esa escuela, por eso la escuela hoy ha cambiado el nombre por varias etapas. La escuela inició llamándose Escuela de Sustitutos. ¿Por qué? Porque sustituían a los músicos que morían en combate. Sí. Y ahí estamos viendo las diferentes batallas. Como Ipich, 2 veces regresó Ipich regresó 2 veces sin músicos. Sí, exacto, como William Walker, están reconocidas esas batallas con músicos desde que regresaron, solo el director, no sé por qué. ¿Sabes dónde se esconde? Pero ya nos servimos el siguiente cafecito, frappé. Porque también es otra vida de Maquiero. Sí. ¿Cómo se dice en Ixcán? Macali Café. Que vaya en café. Entonces, hemos visto que en la Escuela Militar de Música, la vida del maestro Luis es el teniente del director de la banda. Ahora vamos a entrar a la vida de él como músico ya de la banda sinfónica. Yo creo que todo eso es lo que anhelamos nosotros como músicos al graduarnos de la Escuela Militar de Música, llegar a la banda marcial. Independientemente de quién esté de director, sin menospreciar. Han habido buenos, han habido malos. Pero eso, así siempre ha sido la vida de la banda marcial, y la banda marcial no se detiene. Siempre ha sido una banda sinfónica marcial. La importancia de la Escuela Militar de Música, su historia, ¿verdad? Que nosotros fuimos la primera escuela, la Escuela Militar fue fundada en 1872. Quiere decir que en 1871 fue realmente la revolución y el ejército fundado como tal. Por eso se celebra el 30 de junio de 1871 en el gobierno liberal de Miguel García Granados. Me molesta, fíjate que en medio de este podcast, porque estamos hablando de todo, me molestó en una oportunidad que fui al cementerio general. Y ustedes lo pueden hacer, pueden ir a ver donde está la familia de Miguel García Granados. Fíjate que está una esquela, hay un poema muy bonito, ustedes lo pueden ir a ver al cementerio general, los invito a que vayan a ver esa esquela que está ahí con él. Y dice, fundador de la Escuela Politécnica. ¿Pero dónde está la Escuela Militar de Música? ¿Por qué no? O sea, son cosas culturales. O sea, que deberían de estar ahí dentro de las cuestiones tan importantes que Miguel García Granados. Yo estoy seguro que si él realmente estuviera vivo y viera esa escuela, diría, pero si no, ¿por qué no pusieron la escuela que yo fundé al principio, que fue la Escuela de Sustitutos? Esa, ¿verdad? Por eso de la pelea de las antigüedades y todo. Pero él dijo, hagamos una escuela de sustitutos, de músicos que sustituyan a aquellos que mueren en combate. Músicos que mueren en combate. Por eso la escuela se llamaba Escuela de Sustitutos. Entonces, ¿y por qué en su escuela no pusieron eso? Cosas que uno dice, son cosas que valen la pena en la historia de Guatemala artísticamente, porque fue la primera institución artística que formaba músicos en Guatemala, no el conservatorio. La escuela de sustitutos. Recordate también de que esa esquela también
pudo haber sido puesta por alguien que conocía a algún familiar y que lo único que, de lo que se hablaba o de lo único que se hacía énfasis era eso, precisamente, de la escuela politécnica, ¿verdad? Entonces pensó en su momento, digo yo, porque eso no lo escribió García Granados. No, definitivamente. Fue alguien más. Entonces, alguien más desconocía de la historia. Desconocía realmente de la historia. Es como, por ejemplo, el nacimiento de las bandas militares en el ejército, que esto viene de 1832. Cuando empezaron las primeras bandas de guerra y acompañaron. Gobiernos conservadores. Ahí estábamos con los gobiernos conservadores. Exactamente. Entonces fue hasta 1871 cuando fue la revolución y luego un año después. Y es bien curioso, sí. Es bien curioso porque estos gobernantes, estos que tenían el acceso al poder y decidir qué era lo que estaba pasando a nivel nacional, dijeron, hagamos una escuela de música. Sí, hombre, de verdad que nivel de intelectuales. De pensamiento, porque o sea, en otra circunstancia, en otra situación, en otro pensamiento, o sea, yo como gobernante pensando en la situación militar de ese entonces, eran otras prioridades. Eran otras prioridades. Yo como líder militar, ¿qué es lo que yo quiero? Más militares, más soldados, más gente que me venga a aportar a esta causa, ¿sí? Pero no. Sí, los registros históricos no dicen eso. O sea, sí, pensó primero y le dijo a Pedro Bisoni, mira Pedrito, hazme un favor. Venite de Italia y... si yo te pago tu pasaje en la 63 de ahí tú tomas un Transmetro 32 avenida final, ahí te quedas. Y hacer tratos con una persona extranjera, o sea, pensar también en el gasto logístico de traer a alguien, de traer a alguien de otro país para que te haga favor de formarte y fundarte una escuela para artistas. Por eso es que la escuela se llama Escuela Militar de Música. Es que es bien interesante. Y es que esa es la historia que tiene nuestra escuela. Pero no nos vamos a meter a otro lado, sino que en realidad este podcast es para conocer tu vida, ¿verdad? Pero qué interesante, porque estamos hablando de muchas cosas en este podcast y un poquito de la historia que a pesar de que en esa época del gobierno liberal y conservador había conflictos políticos gruesos, que no los podemos comparar a la época de nosotros. No lo podemos comparar, pero era prioridad el arte, la cultura. O sea, ¿cómo es que esos tiempos de verdad estaban más adelantados, eran futuristas y decían, es importante la cultura? Es que se veía claramente la forma como en Europa, porque hemos tenido mucha influencia, claro. incluso militarmente, te sé decir, te pones sí, es francés. Es francés, ¿no? Porque es un diminutivo de Messier, que es señor, ¿no? Entonces cuando le decís mi capitán, mi teniente, mi coronel, no lo estás diciendo porque es tuyo, no es propiedad, sino es señor, o sea, sí. Mi teniente es señor teniente, es un wow. Mucha gente piensa que es porque es algo que no vamos a contar. No lo voy a contar. No. Serapio Cruz. No, y eso es lo que mucha gente no entiende, porque yo, por ejemplo, me refiero desde los especialistas a ser más activos. Mi realidad, o sea, ¿para qué lo vamos a negar? Eso no lo podemos negar, eso es una realidad latente. Y a pesar de ser profesionales. A pesar. Como la misma profesión, digamos, en Europa, un doctor tiene el mismo nivel que un artista, que un músico. Solo en Guatemala, en países tan pobres y subdesarrollados. No menosprecio mi país. Yo soy muy afortunado de ser guatemalteco y me siento honrado. Pero lastimosamente, carreras tan nobles como el arte, humanas, como la música, humanas, ¿verdad? Son menospreciadas, ¿verdad? ¿En dónde está si yo soy profesional, mi carrera es humana? Pero no vamos a meternos tanto a eso. Eso será cuando yo esté jubilado. Descansado. Cuando yo esté jubilado. Pero en esta oportunidad queremos ver tu paso hacia la banda. ¿Cómo sentiste ese cambio de una banda de comando? Es muy distinto. Hay muchos músicos egresados de la Escuela Militar de Música que entraron directamente a la banda marcial y eso es yo. Pero después Dios me dio la oportunidad y el privilegio de ser músico de comando. Y eso es otro level. Esa es otra vida.
totalmente distinta. O sea, la banda marcial, yo veo muchos juniors, hasta juniors, que piensan que ese es el top. ¿Ah? Llegar a la banda marcial y sí, es un top. Pero el otro top es pasar de la banda marcial a músico. ¿No? Eso es otro top. Vivís muchas cosas que no vas a vivir. ¿No? Y esas son las experiencias que primero queremos escuchar de tu paso a la banda marcial. ¿Cuáles fueron los cambios que sentiste vos ya en la banda marcial? Bueno, principalmente desde que yo puse un pie en el Mariscal Zavala, yo sabía que me tenía que ir de ahí. Yo sabía que tenía que moverme y mi objetivo siempre fue la banda sinfónica marcial. Claro, es el top. Desde que yo estaba ahí. En algún momento de mi historia dentro del Zavala, pues se dio la oportunidad, se quedaron unas plazas vacantes, apliqué y por el récord y por ¿Y tu desarrollo musical? Y el desarrollo musical, pues se me dio la oportunidad, ingresé a la banda sinfónica marcial y eso fue como que si yo hubiese empezado desde cero, en cualquier carrera que vos te imagines. O sea, yo llegué otro repertorio musical, otro tipo de dificultad. ¿Quiénes fueron tus directores? Uy, yo estuve bajo la dirección todavía de Chávez, el saxofonista, penitista y saxofonista. Bueno, para ponerlo en contexto, explicar que en la banda marcial hay dos secciones. Hay dos secciones, sí. Hay dos secciones. Está la primera sección y la segunda sección, y no es por grado de capacidad ni de antigüedad, es solamente porque es una y es la otra, y había que ponerle un número, entonces la primera y la segunda. Es por eso nada más. No es porque una sea más que la otra, no, en absoluto. O sea, las dos secciones son igual de buenas, lo único es de que hay necesidad de cubrir diferente cantidad de actividades, de eventos, tanto nacionales como diplomáticos de otras embajadas. Entonces hay necesidad de, como son tantos, bueno, no tantos como hace ¿qué? 20 años. Triste la historia de la banda marcial en ese sentido. Pero hay necesidad de cubrir diferentes eventos. O sea, que uno sea de la primera sección y que otro sea de la segunda sección no quiere decir que el de la segunda sea menos que la primera. Eso sí, es así. No funciona así. O sea, tantos buenos músicos hay en la primera como los hay en la segunda. Entonces ahí no hay. El que llega a la banda marcial es top. El que llega a la banda marcial es porque se la rifa. Entonces yo llegué a la banda marcial y me topé con ese nuevo repertorio, con un nuevo director, con una nueva forma de trabajo, con una visión nueva de cómo funciona el arte. ¿Qué repertorio distinto? Claro, absolutamente. Y era de ponerse al pie, ¿va? ¿Sí? De pegarse. Entonces, sí fue bien. Esos primeros años fueron difíciles. Empecé a decir que esos primeros años fueron difíciles porque yo no terminaba de encajar, no terminaba de sentirme pertenecer a un lugar en el que no me mandaron, sino que yo busqué ir. Entonces, anhelabas. Sí, la verdad es que... Como todos, exactamente. Entonces, digo yo, esa parte de mi vida fue bien difícil, porque yo quería ser parte de él, pero no lo era. O sea, yo ya estaba trabajando ahí, pero no era parte de lo que los demás hacían, lo que los demás decían, los proyectos que los demás hacían. Y así, entonces tienes que lidiar con eso. Y ya, pues después, pasados los años, pues ya las cosas cambiaron y ya me sentí un poco más integrado, ya yo sentí que el repertorio ya no representaba realmente una dificultad mayor para mí, sino que yo ya había trabajado en eso, entonces no me espantaba cualquier repertorio. Y cuando hablas de trabajar en eso, es, digamos, práctica de tu instrumento, estar constantemente sobre tu instrumento. Y qué interesante porque aquí Ulises Martínez, pues es muy nuevo, ¿verdad? De la Escuela Mental de Música, pero ya escuchamos tu historia de pasar de una banda de comando a la banda sinfónica, que es el top. Y todos los músicos militares para nosotros es el top, llegar a la banda marcial. Y ya después está por ejemplo, llegar a ser director general de la banda sinfónica marcial, teniente coronel. Así, no, dejar de ser director de una banda. Es como llegar a ser director de una sección. Es como muy bien. Seguimos con nuestro frappé y galleta Zuli. No podemos hacer propaganda. Muy bien, no somos patrocinados por Zuli, pero es más
barato. Es más barato. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces ya escuchamos tu proceso, pero ahora queremos escuchar tu proceso como pasaste de especialista a oficial civil, como teniente y director. Que muchas veces, digamos, podemos decir nosotros como músicos de línea juzgamos muchas veces, de verdad te lo digo, juzgamos muchas veces el trabajo de los directores, pero no estamos como esos zapatos, o sea, y hay un momento que uno dice, a mí me pasó, dije, yo juzgaba mucho a mis directores, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero tuve la bendición de tener muy buenos, uno malo, pero tuve muy buenos. Sí. Un par malos. No, uno. Pero tuve a Sasso, buenísimo, como director. Tuve a Teniente Coronel Vidal Paniagua, cara de hierro, que le mando un saludo, cara de hierro, perdón. No podemos decir su sobrenombre, pero gran director, Paniagua, Teniente Coronel Paniagua. Fue mi maestro de solfeo, buenísimo, de verdad, buenísimo. Una mente pero extraordinaria en la música. Pero tuve un director de sección, porque yo estuve en la gloriosa Polvo de Oro. La Polvo de Orégano. Sí, la segunda sección, con mi capitán Caravantes, Carlitos Caravantes. Ese tipo me llevó a mí, mira, y eso lo vamos a hablar en otro podcast. Pero en resumidas cuentas quiero decirles de que ese cuate, mira vos, dirigía obras académicas de memoria. O sea, el cuate se las tenía de memoria. Buenísimo director, o sea, en su caso, egresado de la gloriosa y centenaria, que es top del músico. O sea, esa es una eminencia, era una mente de verdad increíble. Y bueno, yo estuve malo, ¿verdad? Directores que no voy a decir nombres, pero yo creo que ya todos hicieron su evaluación. Ya estoy con conjeturas. Sí, tuve malos, pero eso te forma. Entonces uno dice, qué difícil estar en los pies de un director. Ya no es muy distinto como estar como de músico, como estar como director de una banda. Y esa tu experiencia, ¿cómo fue? Ese tu paso de la banda marcial. Pues esta es una historia muy, muy personal, la verdad. Pero la vamos a compartir aquí. Cuando se quedó libre la vacante de dirección en la sexta brigada, pues estábamos cabal recién saliendo de la pandemia. Yo tenía como 8 o 9 años tocando en un restaurante todos los jueves, era de todos los jueves. Entonces, lo que yo generaba en ese restaurante ya lo tenía echado al presupuesto. Pues cuando cayó la pandemia, todo, entonces fue un declive económico, el cual tuve que solventar de diferentes formas, todo legal a huevo, puse a vender plantas, a vender abono orgánico, diferentes cosas. La cuestión está que cuando se dio la oportunidad de ocupar esa plaza, pues yo realmente no quería irme. Fue una cuestión bien complicada, ¿verdad? Porque el que estaba de director insistía. Insistía en que me fuera. Y yo no, pero en ese momento pues estaba naciendo mi segunda nena, mi segundo hijo. Es una bebé hermosa. Saludos. Entonces había que hacerse cargo de eso. Porque la nena ya está grande. Ya, ahorita ya gracias a Dios tiene 5 años. Y la mamá se quedó sin trabajo. Por eso mismo. Entonces yo me eché a tuto todos los gastos y la responsabilidad, sí, claro que sí. Entonces, una ruta de escape, de poder seguir solventando era eso. Como director, porque obviamente, y no es un pero secreto. Pero contale quién no es el director. No es un secreto a voces, pues la dirección de una banda pues te da un cierto plus económico que te permite pues sufragar todas esas responsabilidades.
El que estaba de director en ese entonces de la banda La Sexta. Aquí mi compañero. Piedraza. Pero tenía que dejar buenas manos a esa banda. Pues hice y sigo haciendo todo lo mejor. Claro. Todo lo mejor que se Y ahí puede. está. O sea, tu trabajo se ve. Tu trabajo se ve. De verdad, el trabajo de Ulises se ve porque creo que yo de verdad, cuando uno está en un puesto, uno le pide mucho a Dios, independientemente de los que crean o no crean en Dios, pero en mi concepción está el creer en Dios, y yo decía, Dios mío, que estos músicos queden en buenas manos, que esta banda de verdad quede en buenas manos. Y yo sabía de que iban a estar en buenas manos con tu persona, porque sos de los míos, de los que hemos batallado y macheteado y que nos ha tocado vivir sin nada. Hemos estado sin nada, sin un centavo. Más adelante en un podcast veremos mis situaciones económicas. Tus quebrantos. Quebrantos de salud, pero ahorita económicos. Pero me atreví a lo que muchos en la banda marcial no se atreverían. Me atreví a decir, bueno, es la única manera. Porque aquí, incluso hasta con la promoción, yo no iba a subir a nada. Eran los primeros que iban a decir, no, que no suba de nada. Claro. Y bueno, dije yo, me atreví, me voy a Playa Grande. Porque yo sé que eso va a significar para mi familia, para mis hijos. Mejor. Y así fue. Fui y fue de bendición para mi vida, pero yo sabía de que de verdad la única persona que yo podía confiar en mis músicos que iba a dejar era una persona como vos. De verdad, yo te lo digo, siempre te lo he dicho, Ulises. Y yo estoy seguro de verdad. Y te lo digo enfrente y te lo digo así. Hay dos personas que son las únicas que yo puedo decir que la escuela va a seguir, que van a sumar al proceso de la Escuela Militar de Música, que es Misael y tu persona. En los dos está la recuperación y el sumar a la escuela, al proceso que yo he llevado. Pues en la escuela muchos me han tenido como enemigos, que vos lo sabes, hemos incorporado cuerdas, cursos que ya no existían en la Escuela Militar de Música, que era armonía, tics musical, nadie se lo imaginaba o nadie se lo esperaba que yo los iba a meter. Incorporé tics musical y la práctica supervisada en los músicos. Esos son, de verdad, retos que yo me propuse y que los logré. Son logros. Porque como escueleros debemos de sumar, no destruir. Y yo estoy seguro que entre ustedes dos, uno de ustedes dos debe de llegar y contribuir a sumarle a la escuela. Y qué bonito escuchar tus historias de que fuera de cámaras hemos hablado con Ulises sobre los arreglos musicales, que en su momento pues yo hice lo que pude, pero él sumó, y eso qué bonito escuchar, de verdad. A mí me emociona escuchar cuando Ulises me habla a mí sobre que mira, hay arreglos que de verdad yo sé que en tu momento vos los simplificaste para que sonaran y todo, porque los músicos no daban la talla en su momento, pero vos revolucionaste, y eso es sumar, y uno se siente contento. Y yo de verdad, Ulises, digo yo, de verdad no me equivoqué. Propuse a una persona idónea para Playa Grande, donde iba a sumar a esos maestros, que de verdad les mando saludos a todos, los aprecio, los llevo en mi corazón y en mi mente para toda la vida. Buenos muchachos. Y que vos hayas sumado llena de emoción, porque vos revolucionás. O sea, no te quedas estancado. Y así debe de ser. O sea, yo me voy a ir de la escuela de músicos, debe de venir una persona idónea que sume
y que contribuya, Sigue trabajando. que siga trabajando y que haga cosas y que sume, no que reste. Unos de los alumnos de verdad desean escuchar palabras de motivación. Sí. Muchachos, sigan adelante, qué bonito concierto. Que tu pleito no sea personal con la escuela. Que la escuela me formó, Ni me con los formó alumnos. ni con los alumnos, Claro. ¿verdad? Y vos sabés que a vos te costó llegar allá donde estás. Porque en tu examen hubieron un montón que entraron a tu examen. Pero vos ganaste y Dios te dio tu oportunidad. Yo entré para el examen de Playa Grande y Dios me dio la oportunidad, ¿verdad? Y son cosas que pasan, pero Dios las permite, que en su momento no las entendemos. Y Hay una enseñanza. hay una enseñanza ahí. Y yo gané a las claras, y todo el mundo lo sabe, que yo llegué para llegar a la Escuela Militar de Música y a las claras. Y tu paso por la gloriosa sexta brigada de infantería, ¿cómo lo mirás vos? ¿Cómo lo mirás como artista? ¿Qué cosas han cambiado en tu vida como artista vinculando lo que ahora sos? O sea, todo el mundo conoce tu trayectoria como locutor, como estar metido involucrado en teatro, como comediante. ¿Cómo has sabido llevar esas dos historias en tu vida? Bueno, realmente lo primero que yo sentí cuando se me dio la oportunidad de dirigir la banda de la Sexta Brigada fue un reto. No solo para conmigo, el reto principal fue conmigo, o sea, ¿de qué estás hecho? Fue una pregunta latente en mi mente mientras yo iba y estuve ahí los primeros años. ¿De qué estás hecho? ¿Quién sos? ¿Qué haces? Y no valiéndote de amistades. No. O sea, de tu puro... No. En lo absoluto. O sea, y hay algo bien interesante y hay algo que mucha gente desconoce, principalmente el gremio. ¿Por qué? ¿Qué es el que más te quería? Exactamente. Porque, o sea, tenés un puesto, tenés un grado y la gente lo primero que piensa y cree que es el valor de un director es sabe de música, sabe dirigir, sabe de arreglos, sabe de armonía, sabe de solfeo. Y está bien, claro que está bien, porque eso es parte de tu trabajo. O sea, tenés que saber. Claro. No es una opción medio saber, no. O sea, tenés que saber. Pero algo que desconoce mucha No que hagan tu gente. trabajo. Exactamente. Bueno, no voy a ofender. Mucho que desconocen los músicos de línea, y yo me incluyo ahí porque yo también estuve ahí, es la administración de la gente. Eso es... Esos son otros 20 pesos que la música hermosa y lo que vos quieras no te lo enseña. Exacto. Administrar gente, lidiar con cada personalidad y tratar de llegar a un fin en común. Esos son otros 20 pesos. Sí, exacto. Eso es algo que muy militar, muy musical, muy de la escuela militar de música, muy de la escuela municipal. Pero no te lo enseñaron. Pero no te lo enseñaron. Nadie te lo enseña. Nadie te dice, esto te va a pasar, esto va a pasar, y tenés que lidiar de esta manera. Muy bien, Y voy a contar una experiencia muy personal. Y me pasó esto, porque obviamente pues como estábamos hablando anteriormente, pues yo vengo de la sección, pues vengo de ser músico de línea, principalmente más que de sección, sino más bien el puesto, vengo de músico de línea. Y yo sufrí los vejámenes y sufrí la discriminación y sufrí la indiferencia de, no voy a decir nombres obviamente,
y no voy a decir que fueron todos, pero sí hubieron algunos que marcaban esa parte, que yo soy oficial, usted es especialista. Y Normal. no nos podemos mezclar. Para llegar a su momento, que a mí me tocó que ser director. No, pero bueno, ya cortamos todo lo que teníamos. Cortamos todo lo que teníamos. Fue un desahogo. Fue un desahogo. Y sí, tiene razón Ulises en el sentido. Y no todos tienen el talento, y eso es lo que no se entiende de nuestro sistema en el que vivimos. Pero bueno, eso será conversación de otro podcast. Pero muchas gracias, Ulises, por estar en nuestro podcast, ¿verdad? Va para tu matate. Gracias a Zuli por las galletas. No nos hizo nada, pero muchísimas gracias. Músico militar 124, cazador de la gloriosa y sexta brigada de infantería, pero hoy en la Escuela Militar de Música. Y nuestro amigo Teniente asimilado Ulises Martínez, promoción 131 de la gloriosa y centenaria Escuela Militar de Música. Aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes que comparten su tiempo tan de su tiempo para escuchar estas historias. Hay muchas historias todavía que quedan en el tintero, pero seguramente más adelante los vamos a seguir madurando aquí con mi querido Capitán Erasmo. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Erasmo, por este espacio y vamos a seguir cosechando esto. Y de repente escuchamos un par de chistes ahí del chicote chillón. El chicote chillón. El chicotío. El chicotío. Músico militar 124 cazador.